Jorge, vamos aquí a platicar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, también. Es que ibas a entrar justo en el, zapatos, en el corte. Ay, muchas gracias. Qué bueno que te gustan. Oye, Jorge, a ver, cuéntanos, ¿cuál es la ruta en San Lázaro para la reforma eléctrica? Mira, primero, además de agradecerte mucho, saludarte a ti, a todo el auditorio tuyo, mi querida Adela. A nosotros como oposición, primero hablo como PAN y después como oposición, sí nos llamó mucho la atención porque por donde lo veas, para nosotros esto es un albazo. Sí lo es. Esto es querer hacer algo tan importante como es una reforma eléctrica de manera express, con sus prisas, que no es ninguna novedad para nosotros. O sea, como dar el albazo, ¿no? Sí, mira, déjame ponerte solo un comparativo. Hicimos un parlamento abierto donde fueron cientos de personas, especialistas, Adela, los que de a de veras le saben, mucho más que un legislador, empezando por mí. Fueron más de 150 horas, fueron 45 días de escuchar especialistas. Y ahora resulta que los que sí habremos de debatirla y de votarla, ahora resulta que según ellos que traen la mayoría tenemos 15 minutos, 15 días. O sea, de nada sirvió el Parlamento abierto. Pero que además, Adela, a eso le sumes que casi escuchemos en una mañanera, por más disposición que las y los diputados de Morena nos digan a nosotros que tienen para evitarla, para modificarla. Cuando todos escuchamos que desde una mañanera les tiran línea, porque eso es lo que les tiran, línea. O sea, las y los diputados de Morena, pues, lamentabilísimamente cumplen las instrucciones del presidente y les hace la humilde recomendación de que no le muevan. Ni una coma. Ni una pues ya sabemos lo que es una humilde recomendación del presidente para ellos. Entonces, ¿qué fue escuchar por cientos de horas en 45 días a decenas de especialistas para que al final sea express y no se le mueva ni una coma? Pura simulación. Pues entonces nosotros como oposición lo dejamos claro y lo dejamos clarito. Con esa redacción original por regresiva y por peligrosa para este país, con la oposición no cuentan, la oposición no va. ¿Toda la oposición está junta en ello? Casi te lo puedo asegurar. ¿Sí? Es más, te quito el casi. Lo aseguras. Así en estos términos. Porque, a ver, hay que cambiarle, supongo, incluso más que una coma, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los cambios fundamentales que se le tienen que hacer a esta reforma? Mira, sinceramente, Adela, nosotros lo que vamos a tener es una propuesta alterna. ¿Y qué es la que nosotros estamos construyendo? Que es 180 grados distinta a la actual. ¿Por qué? Porque mira, esta es una reforma muy compleja, en la que puedes entrar a muchos detalles muy técnicos, a veces difíciles de explicar, pero si yo intentara explicarla de la manera más sencilla posible, hay dos visiones. La visión de este gobierno y la visión que nosotros tenemos. Así, insisto, hipersimplificadamente. La versión de este gobierno gira en torno a una idea. Tiene que haber soberanía energética. O sea, en México nosotros no podemos depender de nadie que no sea el Estado, el gobierno, para tener energía. Y nosotros como oposición decimos que claro que estamos a favor de la soberanía energética. ¿Quién va a decir lo contrario? Pues claro que nosotros queremos no depender de nadie para tener energía. ¿En qué es en lo que no coincidimos? En el cómo vamos a tener esa soberanía. Porque ellos lo que pretenden es que sea mediante lo quieran disfrazar como lo quieran disfrazar, es mediante monopolizar la producción de electricidad, en donde sea hiperpreponderante la producción de la CFE y apenas puedan participar los particulares. La iniciativa privada. Así es, cuando nosotros creemos exactamente en un modelo contrario que además es el que respalda la Constitución, Adela. En nuestro artículo 25 de la Constitución se señala que para que México se desarrolle económicamente, tiene que concurrir el sector público, el gobierno, claro, ¿Y el privado? Más el sector privado. Eso es lo que desde nuestra Constitución tenemos determinado para desarrollarnos económicamente. Porque si no, de otra manera, pues la CFE no va a poder. Déjame decirte un ejemplo. Porque eso es lo que la gente, pues hay que explicar, ¿no? Hoy la CFE produce el 30% de la electricidad. Los privados producen todos y que se requiere en este país. No, ¿cómo de la noche a la mañana vas a pretender producir el otro 70% que no produces? Primero. Segundo,
Hoy la CFE es la que produce más caro y más sucio. Ellos prefieren quemar combustóleo, ellos prefieren quemar carbón. Y los privados desde hace décadas le han apostado a lo eólico, a aprovechar el viento, a aprovechar el sol, que además es más barato. O sea, es más limpio y es más barato. Y el otro es más caro y más contaminante. Es evidente que nosotros no estamos a favor de que se estatice la producción de electricidad. Nosotros no estamos en contra de la CFE. Nosotros estamos a favor de que la CFE siga produciendo, pero 30% compitiendo. o un poco más, si se puede. O imagínate que la CFE, como empresa productiva del Estado, que es su tipo jurídico en la Constitución, fuera ganándoles a los privados, fuera teniendo mayor producción, más barata, más limpia, se le empezaría a comprar más a CFE, pero porque gana compitiendo, no porque se impone estatizadamente. Con muchísimas aristas yo te podría decir que esa es la reforma energética. Ok, ahora, de ocurrir y de pasar como quiere el presidente, ¿en qué se traduce esto para todos nosotros, para la población? ¿En energía más cara? ¿En qué se traduce? O sea, si ¿vamos pasara, a pagar más por la energía si llegara a pasar? Si pasara, que se ve difícil, ¿no? Yo estoy convencido que pasaría. No es que lo deseemos, Adela, de verdad no quiero venir aquí como panista, como oposición, a ser apologista de que nos vaya mal. No es nuestro deseo, pero lo que nos ha demostrado la historia mundial es que si tú monopolizas y si tú estatizas, si ya no tienes órganos reguladores, ya vas a poder poner el precio que tú quieras. Y de una u otra manera va a acabar pagando una energía más cara y más sucia, tú y yo y toda la gente que nos ve, por una simple y sencilla razón. Porque este gobierno también tiene su bandera de no subir los precios, aunque cuesten más. Entonces lo que se hace para quedar bien es subsidiar. ¿Y de dónde crees que sale el subsidio? Pues de toda la gente que nos escucha o nos ve de una u otra manera. Entonces, lo que nosotros buscamos es eficientar ese sector y por eso consideramos que es así como está. Si, esto es importante recalcarlo, mi querida Adela, si insisten en que venga la redacción así como la presentaron desde octubre, septiembre, no hay manera de que vaya. Ahora, ustedes están presentando una que tú me dices está a 180 grados de la que presenta, ¿no? Pues, ¿cuál es la idea? Llegar digo, porque la que están presentando 180 grados distinta a la que presentan ellos, pues tampoco va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Mira, nosotros sí queremos, y te lo digo en serio, antes que nada, igual que como lo hemos venido haciendo en esta legislatura, tener una propuesta alterna porque no queremos dar una impresión distinta a lo que es nuestro papel como oposición. Porque nuestro papel como oposición no solo es decir no. Bueno, y entonces, ¿cómo sí? No, ahí no sé. No. Nosotros para un presupuesto hemos tenido un presupuesto alternativo. Nosotros para muchísimas de las propuestas, como por ejemplo la electoral, ya tenemos también una propuesta, por lo menos como PAN, alternativa. Infinitamente mejor, si quieres que entremos a ese tema, que la están proponiendo, que es, bueno, Dios mío, si la eléctrica era regresiva, Adela, y peligrosa, la electoral es de verdad, no sé ni qué palabra encontrar, así para dejarlo claro. Nada más para cerrar la idea. Nosotros lo que buscamos es tener una propuesta de reforma eléctrica que lo que fomente sea, antes que nada, una transición energética que está haciendo todo el planeta y que en pocas palabras significa que como país nos tenemos que ir dando plazos para ir pasando de una energía que se basa básicamente en quemar combustible a una transición en las décadas hacia ser un país verde, hacia ser un país que su energía sea prácticamente limpia, eólica, fotovoltaica y otras de otro tipo, pero principalmente esas. Y, a ver, no es que nosotros estemos poniendo un negativo enfrente para que ninguna pase, sino para que también la gente contraste y sepa cuáles son las distintas visiones que lamentablemente son, por lo menos en este tema, tan distintas. De verdad, preguntarle a la gente qué quiere. Preguntémosle a la gente que vive, por ejemplo, en Salamanca, al lado de una refinería. Sí. ¿Qué prefieren ellos? Si seguir viviendo al lado de una refinería o que tuvieran un campo de paneles solares.
Es ver mucho más hacia el futuro que este sexenio, al que por cierto le quedan 3 años. Sí, bueno, pues la mitad de su mandato, ¿no? Pues sí. Están a la mitad del camino. Ahora, ¿esto cuándo habrá de resolverse? Pues se supone que ya el 13 de abril. Este 13 de abril va a ser El periodo ordinario. En periodo ordinario. ¿Hay presión por Morena para que así ocurra? ¿Que pase en el ordinario? Incuestionablemente. Lo reconocen ellos, lo han dicho. Ya se dijo que tiene que ser en este periodo y nosotros ya sabemos que es la palabra de una persona que aunque es otro poder, le da instrucciones al que se supondría que debiera de ser otro poder. Claro. Pero bueno. Son los poderes en nuestro país. Ahora hablemos de la electoral, la reforma. Mira, a ver, perdóname. No, hablemos. Sí. A ver, nos dicen, igual, siempre, sin conocer un documento, nos dicen en una mañanera, en pocas palabras, que los que deben de ser árbitros, que son 2 grandes instituciones, el Instituto Nacional Electoral, que organiza las elecciones, y el Tribunal Electoral, que es el que si hubo algún conflicto derivado de una elección, pues como juez resuelve. Se disputa ahí. Que los componen, que son consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, ahora deben de ser votados por elección popular. Casi convertirse en algo así como diputados o senadores o gobernadores, en donde toda la gente tenga que votar. Como un primer punto. Segundo, hoy acaban de decir en la mañanera que todos los diputados plurinominales deben de desaparecer. Que desaparecen. Porque son muy costosos. Entonces, y quién sabe tú qué más barbaridades se les vayan a ocurrir. Te hablo en ese mismo orden. Primero, a ver. Reducción de presupuesto a los partidos, que la verdad a mí me parece muy bien. Esa desde hace mucho que la vienen amenazando con ella, les hemos dicho cuando gusten y ya cuando les decimos cuando gusten ya no avanza. A ver, pero lo que te quiero decir pues porque necesitan lana para las elecciones y a ellos les llega mucha lana. Más que lo doble que todos los demás. A ver, en este orden, ¿cómo puedes pretender con el argumento de decir que los consejeros del INE o los magistrados de un tribunal deben de ser electos popularmente porque deben de ser imparciales? Cuando lo que lamentablemente a veces más parcializa una decisión es una votación. Pues en una votación escoges a alguien o del PAN o del PRI, sí, claro, o de Morena. Es decididamente, perdón la redundancia, tu decisión de elección entre, a veces, polos, entre opuestos explícitos. Némesis. ¿Tú crees que las personas que si se llegara a este esquema, al que desde ahorita también lo hicimos, bajo ninguna circunstancia se va a llegar porque también es constitucional y porque tampoco va a pasar por la oposición y necesitan a la oposición para que pase? ¿Cómo pueden pretender hacerle creer a la gente que se desvincularían personajes, por ejemplo, a Morena? No hay manera. Por favor, si con esta revocación de mandato, que se supone que debe de ser un ejercicio meramente ciudadano, donde no haya propaganda, en donde de a de veras sea espontáneo es el que la gente vaya a participar y veamos cómo surgen 10,000 espectaculares y que a la hora en que les preguntamos, oye, ¿quién los pone? Nos digan, ¿quién sabe? ¿La gente? Yo no sé quién los esté la poniendo. gente. En nuestra cara. Imagínate. Y segundo, por los plurinominales, que yo sé que es un tema como escabroso, pero tenemos que decirlo tal cual. Mira, los plurinominales, Adela, tienen mucho... Y para, en beneficio de la audiencia, pues no van por voto popular, ¿no? Sino porque el partido pues tiene esa prerrogativa, digamos. Todos los partidos la tienen. Sí van de nombrar a sus pluris, ¿no? Sí van por voto. Mira, es obviamente... Pero por voto del partido. Más o menos, mira, te platico. Es muy popular decir, como lo dice el presidente, ¿para qué sirven los pluris? ¿Para qué mantenemos a 200 diputados pues que haya plurinominales? Representación, ¿no? Porque si no... Yo quisiera compartirles qué es un diputado plurinominal. Supongamos que tú vives en un distrito en donde votan 100 personas. Y supongamos que está así el de Morena, voy a poner un ejemplo,
Y así el del PAN. El de Morena ganó por 51 votos y el del PAN tuvo 49 votos. Solamente puede ganar uno. Pues ganó el que tuvo 51 votos. Sí. Pero en ese distrito, la mitad de las personas votaron por otro partido, distinto a Morena. Bueno, esta representatividad a nivel nacional es la que se abre para que haya una representación real de las minorías. Si por algo fue creciendo Morena, fue precisamente por un esquema de representación proporcional. Y la gente cuando va a votar, vota por 3 personas, 4 personas, pero atrás hay una lista que se supone que también, no se supone que también la votas por ese partido. Entonces, es por el partido en ese caso. Sí, correcto. Que de pronto es una simulación también, porque hay un peleadero ahí para ver quién aparece en las listas, ¿no? Pues según el partido. Según el partido. Hay unos que se pelean más que otros. Pero pues se pelean en todos, en realidad. Estas famosas listas de los pluris, que si vas en primer lugar, que si vas en segundo, porque dependiendo el lugar que estás en la lista... ¿Entras o no? Sí, entras o no entras. Pero bueno, es importante que estén para que el partido tenga una representación también. Claro. Sin duda. Son derechos de minorías. Existe no solo en México, existe en muchos países para decir, sí hubo quien ganó, pero a veces alguien no gana con un 90%. A veces alguien gana un punto, por un punto. Y se tiene que representar proporcionalmente a toda esa gente. A toda la demás gente que votó por otra opción. Exacto. Ahora, ya tocabas el tema de la revocación de mandato. ¿Vas a votar? Yo no. ¿No vas a ir? Yo no. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho desde un principio, así lo pensamos desde mi partido y desde muchos otros espacios, que esto es una manipulación de la ley, de lo que realmente es una figura importante, de lo que realmente fue un avance muy importante, que era establecer en la Constitución, en la fracción 9 del artículo 35, una revocación. La figura de la revocación, importantísima. Se convirtió en una campaña de una persona que no tendría por qué estar en campaña. La revocación de mandato generalmente la pide la oposición. Por favor, ¿no? ¿Dónde estamos? A ver, esto es un cuadro de Dalí. A ver, mira, la revocación de mandato es precisamente para cuando alguien que lo está haciendo terriblemente mal y que la mitad del país ya dice, no puede ser que siga esta persona, sea el derecho de la gente inconforme el empezar a reunir firmas para pedir que se vaya, no que se quede. Esa debió de haber sido la pregunta. ¿Quieres que se vaya sí o no? Sí, es que se vaya. No, es que se quede. Y ellos voltearon al revés las cosas, lamentablemente avalado por una Suprema Corte de Justicia que les permitió que la pregunta, absolutamente contrario a la Constitución, en lugar de preguntar, ¿quieres que se vaya? Ahora la pregunta sea, ¿quieres que se quede? Sí. Y que todas las firmas, en lugar de que fuera ciudadanía inconforme, las consiguiera su partido. Digan lo que digan, su partido. Que además el resultado no va a ser vinculante. Ni de chiste. Según la Constitución tiene que haber el 40% del listado nominal, esos son 36 millones de personas. Pero aunque las obtuviera, no va en esta administración, no entra para esta administración. A ver, nosotros lo que estamos convencidos y que irónicamente Adela ahora ya los tiene muy preocupados porque lo que ellos quieren vender es el hipertriunfo. 99% versus 1% quiere que se quede. Sí, nada más que ahora lo que nosotros calculamos, y ellos también, y lo saben, es que va a haber realmente una muy baja participación. Y entonces yo creo que su narrativa de gloria... Vamos a ver el músculo de Morena también. Vamos a ver. Vamos a ver el músculo de Morena. Pero lo que te puedo asegurar es que eso lo vamos a ver, ¿eh? Muy interesante, ¿no? Y va a arrojar datos muy importantes tanto para Morena como para la oposición. Correcto. ¿No? Pero yo me anticipo, lo único que vamos a ver es eso, el músculo de un partido. Exacto. No vamos a ver una participación ciudadana. El músculo y la base de un partido, exacto, que es la que va a ir a votar, ¿no? Exactamente. Sí, va a estar... A ver si no se les acaba para volteando. Decirlo menos, va a estar interesante, ¿no? Así es. Ahora, esta reforma electoral, y ya finalmente,
pues lo que está proponiendo también es desaparecer al INE y al tribunal, que eso es bien delicado para la democracia en este país, para la democracia de cualquier país, pero pues a México nos ha costado mucho llegar a esto, que es perfectible, sí, sin duda, pero pues ahí está garantizada. O sea, el INE es ejemplo, ¿no?, de cómo hacer elecciones en otros países. Claro. Mira, para nosotros, Adela, esta es la máxima muestra de intolerancia por parte de este gobierno. Y nosotros lo hemos dicho y lo seguimos diciendo y lo vamos a seguir diciendo ad nauseam. Nosotros vamos a ser defensores a muerte del Instituto Nacional Electoral. Eso no significa ser abogados de sus consejeros. Sí, sí, ni se de llamaran Lorenzo como Córdoba, se llamaran, ni de Ciro Murayama, ni del resto. Es el instituto. Exactamente. Se llamaran y se apellidaran como fuera, nosotros, el PAN, una institución de este país, vamos a defender a otra institución de este país que se llama el Instituto Nacional Electoral. Una simple y sencilla razón. Mira, te pregunto a ti, Adela, delante de todos los que nos están escuchando y viendo, ¿tú crees que el INE no ha llegado a decisiones que evidentemente no nos gustaron al PAN? Pues sí, pues sin a duda, miles, pues es la cientos. del 2018 para empezar. Pues para empezar. ¿Y qué es lo que haces? Pues lo Apechuga. aceptas. Pues sí. Porque mira, si tú aceptas tener un equipo de fútbol, aceptas que hay reglas y que hay un árbitro. Y aunque te enojes por un fuera de lugar, es fuera de lugar, es una regla y hay un árbitro. Y que en medio de la polarización más grande provocada por ya sabes quién, ahora se pretenda meter con el árbitro, que además es el mismo que les dio el reconocimiento de su triunfo. Claro. A ver, cuando ese mismo árbitro no le permitió el registro a un partido que se iba a constituir, que obviamente iba a ser de oposición, ¿cuál fue la reacción del presidente? Sonrisita, hasta grabó un video. Ahí el INE actuó magníficamente. Pero si toma decisiones de que una candidatura no sea posible en un estado porque a un precandidato se le imputa algo, entonces es politiquería. Entonces es maña, es moverle, es manipular y el ser traidores a la patria, porque ya vivimos en un país en donde pensar distinto a él es prácticamente ser traidor a la patria. Nosotros también, Adela, vamos a tener nuestra propia reforma electoral en cosas que de a de veras creemos que en serio se ocupan para avanzar como país. Por ejemplo, nosotros, PAN, vamos a proponer ya que haya por lo menos el albor de un voto electrónico, como pasa ya en muchísimos países. Segundo, que haya una segunda vuelta electoral. Que el que sea presidente también desde hace tantos años en este país, ¿no? Que el que sea presidente, aquí puede ser presidente con el 15%. Sí, sí, sí. O sea, que el que nos presida, la mujer o el hombre que lo haga de a de veras, tenga por lo menos la mitad más uno. 3, que haya una elección primaria, que los candidatos puedan, además de muchos otros métodos, escogerlos la gente, no solo las cúpulas partidistas como tú ahorita mencionabas y que creo que es la inercia hacia donde nos tenemos que ir. Entre muchas otras cosas, que no haya ya sobrerepresentación ni subrepresentación, que se regulen las declinaciones de las candidaturas, que se regulen las reelecciones. Pero nosotros, antes que nada, en términos electorales, lo dejamos claro. No hay manera de que pasen con una reforma constitucional que sea nuevamente una reforma de destrucción. La eléctrica Con es una todo lo reforma... que se ha logrado, ¿no? 50 años de construir para 2 segundos y un plumazo de destrucción. No hay manera. No va a pasar. Hay manera. Ni No, la así eléctrica, como vienen, no. ni la electoral. El PAN y la oposición vamos a defender a este país de todas las propuestas destructivas y retrógradas. Jorge, muchas gracias. Al contrario, Nos Adela. vemos pronto. Muchas gracias y estamos atentos. Hacemos una pausa rapidísimo y ya volvemos. No se vayan.